l'assessorament tècnic de totes i cada una de les regidories. Quan vinga un dubte d'urbanisme sabran resoldre'l, quan vinga un dubte de mig ambient sabran resoldre, vull dir, no li demanem diners als afiliats, no tenim, els diners de les subvencions no són tants, no li demanem diners als bancs. Lo dels afiliats i lo dels bancs jo crec que té un mal tornar enrere, vull dir, no anem ara a demanar diners als afiliats i no volem, jo crec, jo per lo menos no vull demanar ni un cèntim als bancs. I des de luego no tenim una caixa B ni demanem un 3% a ningú. Per tant, som uns desmanyats i ho serem, i això ens dificulta molt certes parts, sobretot les tècniques, perquè realment vosaltres mateixa també ho parleu a l'hora de desenvolupar. Probablement esteu fent una tasca de xapó en els ajuntaments, però no podeu fer-la encara millor perquè teniu feina i teniu vida i teniu preocupació, no podeu professionalitzar-vos. A l'organització li passa el mateix, no pot tindre una capa, no cal tindre 70, però no pot tindre 25 persones donades d'alta en tot el País Valencià, entre 10, que probablement aquestes 10 col·locades d'una altra manera i una altra podrien lluir més, segur que sí, però no faran 10 mai el que farien 30. No sé si és una rotllo reflexió col·lectiva o què, perquè si trobarem alguna forma de fer diners sense tindre que vendre l'ànima. Pero yo no estoy de acuerdo del todo con que nuestra organización no tiene recursos. Aparte que tiene muchos recursos humanos y mucha gente que estaría dispuesta con una mejor organización a trabajar concretamente en diferentes espacios. Yo creo que a nivel de recursos humanos no hay ninguna otra organización más potente que la nuestra. A nivel de recursos, o sea, a nivel de pasta, también la hay. Lo que pasa es que está mal distribuida. Hay mucho dinero que se queda en Madrid y no viene a los territorios. Mucho dinero de los senadores o de los cargos que tenemos institucionales que están en Madrid, ese dinero se queda en Madrid. O sea que yo creo que sí que están los recursos, lo que pasa es que no hay una buena redistribución y como no hay una línea estratégica ni una línea política de cuáles son las prioridades del partido para los próximos 2 años. Como eso no está, pues entonces los recursos se van dando por ahí, ¿sabes? Se van sin ningún horizonte. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que sí que hay recursos, lo que pasa es que no están bien distribuidos y ese es el problema y no se sabe muy bien dónde están. Pero yo no creo que sea una cuestión de falta de recursos, sino de organización. Sí, jo crec que també estic d'acord amb Anna, que fa falta posar els recursos on són necessaris i dediquem a lo millor molts recursos a coses que podrien... Perquè al final, si volem fer aquestes polítiques que produïsquen els canvis sobre la gent, necessitem regidors que estiguen formats, que estiguen assessorats o no anem a aconseguir-ho. Però i després també ho comentava Anna, va eixir fa moltíssim temps el banc de talents i va haver moltíssima gent que es va apuntar i això s'ha quedat en res. Jo estic convençut que en esta comarca, ja no vas a parlar a nivell de País Valencià, però jo estic convençut que en esta comarca tens advocats, tens urbanistes, tens metges, tens psicòlegs que estarien disposats a, sense cobrar, assessorar a regidors. Estic convençut que els ha d'haver, però si es va fer un formulari que es va enviar a Madrid i mai es va saber què va passar en aquest formulari, si poguérem autogestionar-nos, jo estic convençudíssim que només en la nostra comarca podríem trobar a 5-6 especialistes dels temes més recurrents que poguérem i estarien disposats a fer-ho de forma gratuïta. El que fa falta és posar-ho a funcionar, tenir una organització que no ha funcionat. Sí, yo creo que también es importante, y eso es una de las cosas que se ha recogido también, el tema de la financiación. Efectivamente, quiero decir, este partido, uno de los temas importantes es la descentralización y que realmente sea un partido, es decir, donde, como decía Ana, bueno, pues algunos los excedentes salariales de aquellos cargos institucionales que están en Madrid puedan venir aquí, pero además yo creo que tenemos un potencial que no tiene ningún partido, ¿no? Y es esa gente que tenemos en los círculos y en los círculos sectoriales, que además yo creo que los círculos sectoriales son esos círculos que además deben de dar asesoramiento al partido en algunos temas importantes. Quiero decir, yo que pertenezco al círculo de feminismos, tanto del País Valenciano como estatal, es decir, realmente ahí hay un potencial de un montón de mujeres que tienen, es decir, que han estado en los movimientos feministas desde hace muchísimo tiempo, que muchísimas de nosotras estamos formadísimas en género y que además muchísimas de nosotras nuestra profesión ha sido
trabajar en alguno de esos campos y demás, y que realmente lo que ha faltado es que esta organización no ha tenido en cuenta y no ha confiado ni en los regidores ni regidoras que tenía, ¿no? Es decir, esa falta de confianza y esa falta de confianza de toda esa gente que estaba participando en los círculos, tanto territoriales como sectoriales, y que no se le ha prestado atención. Y que la gente al final se ha ido de los círculos muchísimas veces porque realmente veías que ese trabajo que estabas haciendo no llegaba como a ninguna parte, ¿no? Y yo creo que es verdad que posiblemente no tengamos dinero como tienen otros partidos, porque no nos financiamos con los bancos, pero tenemos ese potencial que no tiene ningún partido, y que además creo que si logramos ponerlo en funcionamiento de verdad, será un desborde tan grande que permitirá que esas políticas al final, es decir, la propia gente sea ese canal de comunicación hacia abajo, ¿no? Que precisamente no necesitemos esos grandes medios de comunicación que ya sabemos de qué manos están, porque tendremos a toda nuestra gente, ¿no? Haciendo de ese altavoz de todas esas políticas. Y que además estoy convencida, ¿no? Ese banco de talentos, yo estoy convencida que cuantísima gente ha querido participar y que no le hemos dado los canales apropiados para todo eso. Por eso yo creo que nuestra candidatura ha hecho mucho hincapié, no porque lo hayamos pensado así, lo hemos pensado con la gente durante todas estas asambleas que hemos estado haciendo, ¿no? De que realmente pensar esta organización con ese potencial, ¿no? Y cómo que ese potencial lo podamos aprovechar realmente para la organización y para hacer el cambio que este país necesita. Yo estoy convencido que la candidatura nuestra va a ser la más votada y que vamos a tener la capacidad y la oportunidad de poner todo esto. Y además, lo que decías un poco del desborde, eso yo recuerdo cuando empezamos en Podemos con las europeas y con los primeros procesos, ya se estaba dando eso, lo que pasa es que lo hemos ido perdiendo por el camino, por lo que tú decías también, una serie de procesos burocráticos, de elecciones internas y de organizaciones que han querido centralizar muchísimo el poder. Y entonces cuando el poder al final se queda en manos de unos pocos, pues eso no es poroso y al final la gente acaba diciendo, bueno, o sea, si no tengo espacios para participar, pues me voy de aquí, y eso es lo que ha pasado. Y yo creo que ya lo hicimos una vez, o sea, la cuestión es cómo enfocamos este nuevo ciclo político para volver a intentar recuperar un poco lo que decimos, los orígenes, ¿no? del primer Podemos, del Podemos europeas, del Podemos del desborde y del Podemos donde la gente se sentía parte de este proyecto, ¿no? Y yo creo que en eso estamos y no sé, o sea, yo estoy ilusionada también con la candidatura y con que creo que nuestras praxis han demostrado que esa es un poco la línea que vamos a seguir si conseguimos ganar la dirección de este partido. Molt bé. Jo crec que... Més mistera, voleu més mistera? Sí, ara farem... Estic molt borratxa ja, Ara ens farem un parell de misteris, però jo crec que portem ja molt de temps en el debat. Ja, jo el meu fill l'han enterrat ja ahir a l'Arena. Pobre. Mira, Àlex. Àlex. Donem Es que el... mola un montón que sea de arena, porque ya el arena es juego en sí ya. Sí, mola mucho. Ahora cuando Si este poble estem... Este poble tenim tot el millor.